damos la bienvenida al lanzamiento del libro La Hora del Pueblo, Historia Intelectual de la Democracia en Chile. Siempre decimos en los lanzamientos de libro que para nosotros, para nuestro instituto, digamos, es un motivo de alegría el presentar un libro, una obra de estas características. El IES busca servir a la sociedad desde el plano de las ideas, y una de las principales contribuciones que nosotros queremos efectuar, ¿cierto?, en ese contexto, es la publicación de libros de esta índole, así que estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí y por supuesto también muy contentos del panel con el que contamos. Antes de dar paso justamente a dicho panel, yo quisiera compartir con ustedes muy brevemente dos consideraciones. La primera es agradecer, por supuesto, a todos los que hacen posible el desarrollo de esta actividad. Agradecer en primer lugar al autor, Diego González Cañete, muy promisorio historiador chileno, hoy día radicado en Alemania, por eso no nos puede acompañar, que se atrevió, digamos, que confió en nosotros, confió en la editorial del IES para publicar este libro al cual se van a referir posteriormente los panelistas, así que le agradecemos a Diego, después verá el video, le agradecemos al equipo del IES, en particular al equipo editorial, que siempre trabaja mucho detrás de cada una de estas publicaciones, le agradecemos a la Fundación Hans Seidel, que constantemente nos está apoyando en este tipo de eventos, y también, nuevamente, por supuesto, a los panelistas y a ustedes por acompañarnos. Y luego, en segundo lugar, quisiera explicar también de manera breve el sentido que tiene para el IES publicar un libro como este. Esta publicación se enmarca en una reflexión sistemática y de largo aliento que viene desarrollando nuestro instituto sobre la fisonomía, el valor y los límites del régimen democrático. Solo a modo de ejemplo, el año pasado el IES publicó La democracia puesta a prueba, de Jan-Beth Edelstein, y Filosofía del gobierno democrático, de Yves Simon. La Hora del Pueblo, de Diego González, viene a robustecer dicha reflexión desde la disciplina histórica, en particular desde la historia intelectual, rastreando e interpretando la idea de democracia en Chile a mediados del siglo XX de la mano de dos de sus principios fundamentales, como son el pueblo y la trayectoria histórica que le subyace. En ese sentido también es motivo de alegría para nosotros enriquecer nuestra publicación y reflexión en materia de democracia con la obra de Diego. Por lo demás, no puedo dejar de comentarlo para concluir estas breves palabras introductorias, que estamos en tiempo en que la coyuntura internacional, marcada por la tragedia del pueblo venezolano, nos ha recordado estos días la peor cara de la represión autoritaria. Y en ese sentido, como IES, nos complace aportar nuestro granito de arena desde el plano de las ideas a la vigencia y comprensión del régimen democrático. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los dejo con Joaquín Castillo, subdirector del IES. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan hoy aquí para presentar este libro. Como decía Claudio, tenemos un muy buen panel para presentar el libro de hoy. Vamos a hacer 3 presentaciones de unos 15-20 minutos cada una. Yo les voy a avisar cuando queden 5 minutos para que podamos tener también una breve conversación antes de pasar al vino de honor. Como también decía Claudio, bueno, Diego González es un joven historiador que está en Alemania, está su familia aquí en representación de él, así que también le agradecemos y felicitamos también por este nuevo libro. Y quiero presentar también a los 3 panelistas que nos acompañan el día de hoy. Está al lado mío Lucía Santa Cruz, historiadora, columnista del Mercurio, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, autora de diversos libros y también participante siempre de nuestros debates públicos. Está también con nosotros Eduardo Zafirio, quien es abogado y profesor universitario en materias de ciencia política, con una larga trayectoria política en la que fue militante de la Democracia Cristiana, diputado, consejero del INDH, entre otras cosas. Y también nos acompaña Alfredo Riquelme, quien es doctor en Historia, profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de numerosos libros y artículos académicos, y entre los que destaca Rojo Atardecer, el comunismo chileno entre dictadura y democracia. Así que les agradecemos la lectura atenta del libro. Al final, después de las presentaciones, yo voy a leer unas breves palabras del autor, pero ahora pasamos a las presentaciones y partimos con Lucía. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al IES por la invitación y me complace enormemente compartir este panel con Eduardo, con quien ya hemos
tenido conversaciones semejantes, y con Alfredo, muy particularmente, porque para establecer las jerarquías, voy a decir que fue mi alumno. Bueno, a mí me gustaría partir por señalar que Diego González ha escrito, a mi juicio, un gran libro sobre un tema crucial, no solo en nuestra historia, sino muy particularmente en nuestros debates y encrucijadas políticas actuales. La Hora del Pueblo, Historia Intelectual de la Democracia en Chile, 1945-1965, es además una gran y oportuna contribución a la historia de las ideas en Chile, hoy llamada historia intelectual. Bueno, como firme creyente en la importancia de las ideas en el devenir histórico, sin cuya comprensión en sus dimensiones conceptuales, épicas, simbólicas, como dice el autor, en sus fundamentos, valores y representaciones, no es fácil comprender realmente la praxis política. Y esta obra nos ayuda a arrojar nuevas luces a un tema tan relevante como la relación que en distintos momentos históricos hemos tenido con la democracia, dilucidando los múltiples y muchas veces muy contradictorias definiciones que distintos grupos en la izquierda, el centro y en ciertas corrientes de derecha han hecho de ella. La verdad es que la palabra democracia, al igual que libertad, adquirieron un valor moral tan importante en el siglo XX, después de las guerras, que ningún grupo político quiere o puede dejar de adherir al vocablo. Así signifique cosas muy distintas para distintos grupos, transformando así la idea de ella en un fenómeno eminentemente poroso, si no es que ambiguo. Algo semejante ocurre con la idea de pueblo. Como advierte Diego González, comillas, ha sido un concepto de significados ambiguos, maleables y manipulables, y desde distintas propuestas acerca de su identidad y del rol que debería jugar en nuestra organización política. Tal vez conviene señalar que el autor recoge una definición de Joaquín Fermandois reciente, que él ha llamado el modelo occidental de democracia. Esto es una democracia representativa con separación de poderes, basada en un sistema de partidos, sufragio universal, contenida en un Estado de Derecho y promotora de derechos civiles y libertades de prensa, reunión, asociación, entre otros rasgos, entre los cuales el derecho de propiedad, añado yo, juega un papel fundamental, no solo teórico, en cuanto sin este derecho a la concentración del poder económico en manos de los gobiernos priva de sustentabilidad a los otros derechos civiles, sino también desde una perspectiva empírica, porque no existe evidencia histórica de la vigencia de una democracia occidental allí donde existe un monopolio del Estado de los medios de producción. El propósito del autor, definido por él mismo, es analizar el concepto de democracia y de pueblo en las izquierdas de cuño marxista, tanto socialistas como comunistas, luego en el socialcristianismo, alojado en la Falange Nacional y en la democracia cristiana, y por último, nos dice, abordaré el campo reflexivo de las derechas en sus corrientes conservadora, tradicionalista y nacionalista, o de lo que podría llamarse, o cierre comillas, o de lo que podría llamarse una derecha intelectual de fuerte raigambre hispanista y con rasgos corporativistas. Para ello, examina el tema a través del pensamiento de líderes intelectuales y de sus publicaciones y medios de comunicación más significativos para entender cómo, comillas, la democracia chilena fue pensada y representada durante este periodo, que no es sino la forma en que los chilenos del pasado lidiaron con debates tales como el régimen de gobierno apto para el país, el rol que debiera jugar el pueblo en el pasado y futuro de las democracias en cuanto a aspiración de la humanidad, entre otros, cierre comillas. Al leer el libro, una de las sensaciones anímicas, si no intelectuales, es que es realmente sorprendente la constante prevalencia de la democracia liberal representativa, a pesar de sus periódicos avatares,
en nuestra organización constitucional y en las prácticas políticas. Ello atendida la fuerza de las críticas a que ella fue sometida en las décadas analizadas en este libro, tanto en el Partido Comunista, Socialista, Democracia Cristiana, como también en los fundamentos del pensamiento de derecha analizado en los grupos intelectuales tradicionalistas, que consiste precisamente en la crítica aguda a la democracia liberal. Esto es relevante en cuanto despierta un eco de nuestra reciente experiencia a partir de octubre del 2019, cuando la izquierda radical basó su diagnóstico en una diatriba y descalificación del itinerario de la democracia chilena, no solo desde 1990, sino incluso más atrás, abarcando toda la historia nacional desde 1810. Y ello demuestra cuán correcta es la conclusión del autor de que, comillas, uno de los desafíos más apremiantes de la democracia liberal en el siglo XXI estaría dada por su capacidad para encontrar un balance más acabado en su composición dual, es decir, entre democracia y liberalismo. En otras palabras, cómo ser fielmente democrático sin dejar de ser liberal, o viceversa, cómo ser liberal en sus principios sin desvincularse de las necesidades y los anhelos de las grandes mayorías, cierre comillas. Bueno, no debería ser necesario cuestionar la oposición insoluble entre comunismo y democracia occidental, pero no está de más recordar lo que por conocido se olvida. De partida, el Partido Comunista, y ello queda sistemáticamente evidenciado y fundamentado en el correr de las páginas de este libro, reconoce siempre a la Unión Soviética como la cabeza de las naciones democráticas y progresistas, más que una democracia entre otras. Comillas, la soviética se trataría de una auténtica democracia proletaria y revolucionaria comandada por el partido. Se trata de una democracia de nuevo cuño. Estaría llamada a superar las trabas y obstáculos de lo que se calificaba como desdén con el sistema democrático de modos electorales. Únicamente el socialismo implementado en la Unión Soviética, sentencia Corvalán, la Unión Soviética es hoy en día, y desde ya hace algún tiempo, el país más democrático del mundo. Solo la mistificación y la calumnia de los enemigos, solo la influencia de la contrapropaganda del adversario permite que esto no sea claro para todos. Según la formulación comunista, los dos métodos de la revolución, pacífica o insurreccional, no eran en sí mismos antagónicos, ni menos todavía se encontraban reñidos con la democracia, pues ni solo la vía pacífica era democrática. La violenta, al contar con su voluntad y el apoyo popular, también podría hacerlo. Ni solo la violenta era revolucionaria. El fin de la vía, esto es, la revolución, era más relevante que los métodos empleados. Para Corvalán, es importante aclarar que la vía pacífica no se identifica con los cauces legales o constitucionales, y de hecho el Partido Comunista esperaba que el movimiento popular rompiera, comillas, con el lastre del legalismo y se guíe, antes que por las leyes y la Constitución dictadas por la burguesía, por sus propios intereses de clase, considerando la situación concreta en cada momento. Que no se confundiera, en resumen, la vía pacífica con una mera vía parlamentaria. El socialismo en Chile se ha destacado, y así lo hace ver el autor, por lo variopinto, en términos de ideas, de estilo, de apego a la legalidad, de origen social, de sus militantes y referentes internacionales, sobre todo comparado con las doctrinas del Partido Comunista más homogéneas y ortodoxas. Ahora, con el correr de las décadas, el socialismo va perfilando con mayor nitidez su orientación e identidad revolucionaria, organizada desde una crítica a la denominada democracia formalista, democracia legal, democracia burguesa, que se va a acentuar tras la irrupción de la Revolución Cubana.
El Partido Socialista es, por cierto, adversario abierto de los intereses económicos, del imperialismo, el latifundio, la alta blanca y el capitalismo. Propone ideas de planificación y humanización de la economía. Y segundo, la formulación de una crítica de la dominada democracia formalista, o lo que es lo mismo, de la democracia vigente en Chile a mediados del siglo XX. Ciertamente adhiere a la lucha de clases como motor de la historia y el papel del Estado como órgano de opresión de una clase sobre otra. La libertad burguesa de las democracias, dirá el socialismo de Jovet, al estar desprovista de autodeterminación económica, no es más que pura fantasía, pues allí donde el individuo es libre de derecho y esclavo de hecho, donde la clase trabajadora yace subyugada y excluida de la producción, donde se le ha arrancado todo sentimiento de dignidad, no hay libertad. Salvador Allende, como senador, expuso en una oportunidad acerca de su reciente viaje a La Habana y dijo: fuimos a sostener que cada pueblo puede darse el gobierno que mejor le agrade y que no aceptará que bajo la batuta de Norteamérica se nos venga a imponer la mal llamada democracia representativa. El FRAP, por otra parte, en el horizonte de democratización que propone, asumía también que el régimen democrático en Chile había estado viciado desde sus orígenes, habiendo funcionado únicamente, a su juicio, en beneficio de los poderosos, perpetuando la dominación de los sectores reaccionarios y obstaculizando el acceso del pueblo a la toma de decisiones. Allende traza límites entre lo que él llama la democracia ficciosa y oligárquica y aquella popular, propugnada por el Partido Socialista. Pues una consagraría una libertad abstracta, reñida con los hechos y sin contenido real. Allende sentencia: Chile no puede aspirar razonablemente a subsistir como un oasis de democracia arqueológica en que los habitantes se hunden en la miseria, la enfermedad y la incultura. Solo gracias al triunfo de la revolución socialista, la democracia podría recuperar toda su potencialidad. Pero la derrota de Allende frente a Eduardo Frei y la democracia cristiana, por cerca de 20 puntos porcentuales, vino, informa el autor, a intensificar los instintos revolucionarios, poniendo en cuestión la alternativa estadista o la vía electoral, para retomar su vía revolucionaria. Hacia fines de 1964 ya son distinguibles los signos de la inminente radicalización oficial del Partido Socialista en su contenido programático. Gómez también se refiere a lo que llama el socialismo democrático de Eugenio González, que es un capítulo particularmente interesante, que es la expresión de un anhelo de poder compatibilizar el análisis marxista con la libertad y con ciertas políticas de representación que garantizaran derechos civiles. En suma, comillas, buscaba explicitar un encuentro necesario entre socialismo y democracia, pero ello requería poner fin al Estado liberal, por haber sido desde un comienzo un instrumento político del poder económico de la burguesía en ascenso. Y para él, la lucha de clases, identificada por González como el factor dinámico por excelencia de la vida histórica. El partido de Eugenio González, o el pensamiento de Eugenio González, busca genuinamente la libertad. Se refiere a la trágica experiencia soviética. Ha demostrado que no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, dice. El sacrificio de las libertades en un régimen colectivista conduce inevitablemente a inéditas formas sociales de carácter clasista y antidemocrática, del todo ajenas al sentido humanista y libertad del socialismo. Uy, me están diciendo que me quedan 5 minutos y muchas páginas, pero en fin, voy a cortar. Ahora, como plantea el autor, ¿qué rol le cabía a la democracia en esta formulación? La democracia cristiana
nace, creo yo, y Eduardo tiene mucho más que decir al respecto, en la solución cristiana de la cuestión social, claramente con un origen religioso, a mi juicio cuasi mesiánico, con una filosofía también totalizante, como la caracterizó Mario Góngora, todo lo cual culmina también en una concepción revolucionaria para alcanzar los bienes económicos, sociales y políticos deseados. Yo imagino que Eduardo va a referirse más a los problemas que suscitan o el debate que se da en torno a la relación de la democracia cristiana con la democracia liberal representativa. Solo quisiera señalar de que, por cierto, la democracia cristiana rechaza el fundamento capitalista o liberal de la democracia deseable. Muy interesante me pareció, y ahí voy a pedir una pequeña licencia para completar mi idea, el análisis de los sectores intelectuales de derecha que Diego analiza. Estudia, él dice, parte del pensamiento de derecha en Chile asociado a corrientes de derecha, en especial aquel ajeno o plenamente refractario del liberalismo, y analiza en revistas como Estudios, Finesterra y luego en El Estanquero, canales de expresión y difusión durante décadas. Él dice que enfatiza parte del pensamiento de derecha, pues se tratará de una formulación intelectual que fue paralela y no conjunta, como en el caso de la izquierda marxista y el socialcristianismo, a la vida de los partidos políticos. Como ha escrito Sofía Correa, la derecha clásica chilena, de raigambre patronal en la hacienda y orgullosa de la formación de la institucionalidad republicana desde 1810, dice ella, agrupada en dos tiendas de relativa estabilidad, los partidos conservador y liberal, habría sido una derecha plenamente integrada al sistema político chileno, comprometida con un proyecto de modernización capitalista y en lo grueso con la democracia liberal y representativa. En este sentido, este grupo analizado fue apenas influyente en términos políticos, es decir, no articuló ningún programa partidista y tampoco pretendió hacerlo. Su identificación con la derecha chilena, dice el autor, en este sentido podría ser válidamente puesta en duda. Vivió más bien marginada en las penumbres de los reductos universitarios o de círculos afines de pensamiento, nos dice. Pero este pensamiento crece y alcanza cierta notoriedad en agrupaciones universitarias, institutos, y muy especialmente, a mi juicio, aunque el autor no le atribuye mayor importancia, en la historiografía chilena que dominó por muchos años, influyendo a generaciones posteriores. También hay ahí un espíritu refundacional. Habla también de las ficciones de la pseudodemocracia, de la vaciedad que contendrían algunos de los postulados centrales del sistema democrático liberal. Cuestiona la soberanía popular, el sufragio universal, la igualdad y ciertas libertades concebidas como derechos. La voluntad popular, argumenta, bien podría ser expresión de un derecho político, pero solo si sus decisiones honran el derecho natural en lo que respecta a las personas y la sociedad, manifestado jerárquicamente a través de sus organismos naturales. Su paradigma ideal no es otro que la dictadura civil de Portales y de la oligarquía aristocrática que continuó la obra del genial estadista, manteniendo a la república bajo las realistas normas portalianas del gobierno. Esa cita está tomada de una de las publicaciones. La democracia constituyó, pues, el caldo político propicio, según ellos, para el desarrollo de los gérmenes de anarquía que existían en nuestro pueblo. La democracia liberal está basada en principios y mecanismos institucionales interpretados como extranjeros, ajenos a la democracia posible. Habla de la esterilidad de la democracia capitalista, al igual que de la lobre advertencia sobre la amable careta de la llamada democracia.
cuestiona el concepto de libertad propio del liberalismo, por cuanto solo existiría la libertad cristiana y una concepción naturalista del hombre y de la historia. Su propuesta podría definirse como la idea de una democracia hispánica. Habían, por cierto, apoyado el lanzamiento nacional de 1936 y más tarde el establecimiento del gobierno de Francisco Franco como la única democracia digna. También en los inicios vieron a la Argentina de Perón un esfuerzo de afirmación nacional que busca restablecer sus raíces españolas al modo de una vuelta a la tradición católica. Curiosamente también hay una hostilidad muy marcada hacia el régimen económico capitalista, entregado según ellos a la libre concurrencia. Porque ello, a su juicio, al juicio de uno de los editoriales, ha llevado a una supervalorización de los valores económicos, un contagioso relativismo moral que fascina especialmente a las jóvenes generaciones. Así se cuestiona la posibilidad misma de una esfera pública liberal. Analiza también el pensamiento político de Osvaldo Lira a partir de su oposición a la democracia, su pasión antidemocrática, podría decirse, su pasión antiliberal y antimoderna. Y esto es de particular interés en cuanto Osvaldo Lira fue una fuente de inspiración para los primeros gremialistas y muy especialmente en los inicios del pensamiento de Jaime Guzmán. El Estanquero, por su parte, viene a dar una continuidad intelectual a los estudios analizados con anterioridad. Y sugiere que democracia es una que, si las circunstancias lo meritaban, podría incluso llegar a mutar en una revolución nacional dispuesta a depurar los hierros y encauzar el mal camino tomado por el país en las últimas décadas. Propone también el Estado portaliano, despotrica también contra la democracia formal y la democracia verdadera, por lo tanto quedaría en evidencia en la democracia con una fuerte crítica también a los partidos políticos. Según ellos, porque las oligarquías partidistas han levantado una muralla de acero entre el gobierno del país y sus habitantes. Bueno, para sintetizar, por sobre todo, la democracia en Estanquero es antiliberal y refractaria del individualismo, del igualitarismo, del capitalismo y demanda una construcción orgánica y jerárquica de nuestra sociedad. Quiere una idea alternativa de la representación política de carácter corporativo y nuevamente antiliberal. En suma, se trata de un movimiento intelectual sin conexiones institucionales políticas, pero de impacto importante, basado en una hostilidad a la modernidad, con un sentido prevalente de decadencia, antagónico al mundo anglosajón, antipartidista, rechazo al liberalismo, al capitalismo, escéptica de los beneficios de las instituciones propias de la democracia liberal, proponiendo en vez la democracia portaliana autoritaria. Ahora bien, para concluir, si bien los modelos analizados son eminentemente contrapuestos, ellos no dejan de tener elementos en común. De partida, una visión muy pesimista de nuestra trayectoria histórica. Inspiraciones mesiánicas, marxistas o religiosas, en ambos casos, democracia cristiana y grupos intelectuales de derecha. Hostilidad al capitalismo y al libre mercado. Desprecio y desvalorización a las contribuciones de la democracia representativa. Un ánimo fundacional, fronterizo a conceptos revolucionarios. El autor concluye, y yo quisiera hacerme parte de ciertas preguntas vitales. ¿Qué rol le cupo a las ideas en la historia larga de la crisis y el fin de la democracia chilena? ¿Hasta qué punto fueron los intelectuales responsables de la erosión y la destrucción de la convivencia cívica en Chile? Muchas gracias. Perdona. Muchas gracias, Lucía. Espero que tengamos unos minutos después
de las presentaciones para esbozar con unos minutos, o sea, un breve atisbo de esa pregunta, porque es muy interesante. Pero por ahora démosle la palabra a Eduardo. Gracias. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. La lectura de este libro puede ayudarnos para evaluar la solidez ante algunos de nuestros actores políticos relevantes del espíritu republicano y democrático, comillas, para muchos, el alma de Chile, como dice el autor en el libro, citando al cardenal Raúl Silva Enrique, autor de la frase. Sobre todo para tener un juicio más detallado a fin de juzgar si antiguas y nuevas críticas, aparte importante de esa real o supuesta tradición democrática y republicana, son solo, comillas, nubarrones, como también escribe Diego, o parte de una tensión propia de la modernidad entre instituciones, procedimientos y resultados materiales de la democracia política, como también se dice en este libro. La utilidad máxima de leer este libro, en mi opinión, es que para aquellos que nunca nos hemos comprado la leyenda negra sobre la historia republicana y democrática de este país, también estemos alertas sobre la leyenda rosa, que se puede tratar de construir sobre esa misma tradición republicana y democrática, que yo personalmente valoro, porque creo que los análisis políticos siempre se deben hacer en términos comparativos y nunca contrastar modelos contra realidades, porque ahí van a ganar siempre los modelos y van a perder siempre las realidades. De modo que la utilidad de este libro la considero alta. Acá se detallan los fundamentos, valores y representaciones de los conceptos democracia, pueblo e historia de 4 corrientes ideológicas chilenas en el periodo 1945-1965. 2 comentarios preliminares sobre esto. En primer lugar, el periodo abarcado es el de la llamada segunda ola democrática. Alemania, a Austria, a Japón y a Italia, los vencedores le impusieron el régimen político democrático y se sumaron a Chile, que era una democracia política, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Además, otros países como Argentina, Perú y Brasil, pero que ya en la década de los 60 habían perdido ese régimen político y solamente quedaban los 5 primeros que mencioné. Y, muy importante, pienso yo, democracia también en la India, en las Filipinas, en Israel y en algunos momentos, los 5 primeros años después de la independencia, en Nigeria. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría haber esperado, dada la experiencia de la nazi-fascista y el hecho que ya se sabía la escala de los crímenes del estalinismo, que hubiese habido una mirada más positiva de lo que era la democracia política ya de 1945 en adelante. Pero eso no ocurrió en la mayoría de los actores que aquí se analizan. En segundo lugar, quiero decir que los conceptos democracia y pueblo han sido y siguen siendo conceptos disputados. Por ejemplo, en la ciencia política se distinguen 6 conceptos de pueblo: todo el mundo, un gran número, la clase baja, una totalidad orgánica, una gran parte pero expresada bajo el principio de mayoría absoluta, rusoniano, una gran parte pero expresada bajo un principio de mayoría limitada, la concepción más bien liberal, y hoy día el sector puro e incorrupto, que se opone a las élites egoístas e incompetentes en los populismos de la derecha y de la izquierda radical. Sobre democracia, hoy día creo que hay menos confusión que en otros momentos históricos, pero estamos muy lejos, a mi juicio, de la unanimidad frente a dicho régimen político. Lo que pasa es que, como ya se dijo, es muy difícil cuestionar, y más después de la tercera ola democrática, el principio de legitimidad democrático, el consentimiento del pueblo. Pero eso no resuelve el problema, que es más complejo. 4 corrientes se analizan en este libro, que muestra, a mi juicio, sintetizando el análisis de la primera corriente, que es el PC chileno. Se dijo,
de otra manera, pero se dijo, su ortodoxia, entendida como la adecuación siempre de alineamiento con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el periodo. Desde el antifascismo, en el periodo inmediatamente anterior al que aquí se narra, hasta el antiimperialismo, que ya es la línea definitoria de 1945 en adelante, cuando comienza la Guerra Fría. Y en esto no hay discontinuidad alguna por parte del Partido Comunista Chileno en los 20 años, pese a que es un partido que en gran parte de ese periodo es perseguido por la Ley de Defensa de la Democracia, lo cual a uno lo podría llevar a pensar de que una alternativa es que es un partido que está sometido a la exclusión legal, se radicaliza o valoriza las instituciones democráticas y republicanas, haciendo los ajustes ideológicos que esa eventual valorización provoca. Sin embargo, no ocurre ninguna de las dos cosas. El Partido Comunista sigue desarrollando una práctica política de inserción en la democracia burguesa, en el juego liberal, democrático de la época, pero no hay nunca una revisión ideológica de las cuestiones fundamentales. Ni siquiera la desestalinización, fenómeno clave, Stalin muere el año 53 y el 20º Congreso del Partido Comunista hace las denuncias de la escala de los crímenes bajo su liderazgo, significa cambios relevantes de dicha ortodoxia. Juan José Lins, por ejemplo, un importante politólogo que probablemente ha escrito lo mejor sobre las autocracias totalitarias y autoritarias, dice que después del estalinismo el régimen adquiere un carácter post-totalitario. Pero eso no significó nada desde el punto de vista de las revisiones de los viejos dogmas de la dictadura del proletariado, digamos, que es la gran contradicción con el régimen político democrático y el marxismo-leninismo. Después de Stalin, efectivamente, por razones obvias, terminó el terror masivo. En algún momento, a finales de la década de los 30, cerca del 10% de la población había pasado por cárceles, gulag o había sido desplazado, según cifras de profesores socialdemócratas alemanes, ¿no? Esto no lo dicen anticomunistas profesionales, digamos. En segundo lugar, evidentemente se afianzó, muerto Stalin, el principio de la legalidad socialista, en el sentido de evitar la arbitrariedad monstruosa de ese régimen personalista, un derecho positivo, por supuesto, pero que de alguna manera siempre significa establecer determinados límites al terreno de lo que puede disponer la decisión política. También se tecnificó la burocracia y la gestión, y obviamente se buscó una dirección colegiada tras el culto a la personalidad de décadas. Pero nunca en la Unión Soviética se cuestionó el principio del partido único, ni siquiera con partidos satélites como en otras de las llamadas democracias populares, ni se dejó de mantener con mucha fuerza el control imperial sobre los países satélites, y eso está demostrado desde 1953 hasta Polonia y la invasión a Afganistán en 1980, pero en el periodo que aquí se narra está Berlín, está Hungría el año 56 y también está Checoslovaquia el año 68, que muestra que en definitiva no había ninguna voluntad de permitir ningún tipo de vías nacionales al socialismo. Y el Partido Comunista Chileno siempre se ciñó a lo que eran estas definiciones. Una praxis electoralista y de acomodo a la política burguesa, pero sin revisión teórica alguna. Nunca hubo un Bad Godesberg como el de la socialdemocracia alemana, que llevaba 70, 80 años de praxis de inserción plena en la democracia parlamentaria, pero que termina revisando las tesis de manera totalmente decisiva, donde deja el marxismo como una de las fuentes. La otra es incluso el pensamiento cristiano y la valorización de la Ilustración, y desecha, por supuesto, en términos teóricos, lo que había abandonado hacía largas décadas, desde Bernstein y Kautsky, que era el dogma de la dictadura del proletariado. Eso nunca pasó.
Tampoco pasó luego con el eurocomunismo, ¿no? Que es posterior al periodo que aquí se narra, pero donde partidos como el español, ante los italianos, ya desde Togliatti, y también Marché, incluso el más prosoviético de los tres partidos, terminaron abandonando el dogma de la victoria del proletariado, que significa en el fondo una socialdemocratización de esos partidos comunistas. Aquí nunca pasó eso. Y el leninismo y la democracia no son conciliables, así de claro. Desde el punto de vista del concepto pueblo, solamente diré que es un concepto que lo reduce a la clase obrera, guiada obviamente por su vanguardia. En el caso del Partido Socialista, lo más relevante a mi juicio es que, como escribió Paul Drake, autor de un excelente libro sobre populismo y socialismo en Chile, este partido expresa una gran pluralidad ideológica, se dijo, y divisiones internas, siendo, comillas, expresión de sectores populares y de grupos intelectuales guiados por una élite mesocrática. Dicha pluralidad tumultuosa a ratos, comillas, le impidió tener posturas ideológicas sostenidas y coherentes. Era un partido de fracciones. Lo curioso es que pese a la salida de la fracción trotskista o de la expulsión de la fracción trotskista el año 41, e incluso durante el Frente Popular, donde era un partido de gobierno, el Partido Socialista nunca dejó de acentuar, dado su papel opositor o gobernista, posturas populistas y crecientemente extremistas. Nunca defendió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no hizo seguidismo como hizo el Partido Comunista. Sus modelos con los cuales tenía más simpatía era, por ejemplo, la Yugoslavia de Tito. Pero sus posturas fueron cada vez más radicales. Participó en el gobierno de Ibáñez, una parte importante, Carlos Altamirano, Clodomiro Almeida, figuras políticas e intelectuales de gran peso en la tradición socialista formaron parte de ese gobierno. Altamirano incluso, lo comentábamos, fue subsecretario de Hacienda el año 54, durante un periodo con Jorge Prat, un nacionalista autoritario, como ministro, pero terminó en el leninismo. Diego destaca con razón a Eugenio González como el único articulador de una relación teóricamente densa, de una relación virtuosa entre socialismo y democracia, que creo yo que trató de recoger en el idioma de la época y en la tradición de la izquierda chilena cuestiones que había firmado Bernstein muchas décadas antes, el último Kautsky, los socialdemócratas nórdicos, que nunca fueron un referente, curiosamente, para ningún sector político chileno de centro-izquierda, ni para los radicales, ni tampoco para los socialistas. Ni menos, por supuesto, lo que fueron los desarrollos posteriores de los liberal socialistas italianos, como Bobbio y los partidarios del Partido de la Acción, entre otros. Pero el trabajo de Eugenio González, senador, rector de la Universidad de Chile, un gran intelectual y tribuno, no tuvo ningún impacto en el periodo, todo lo contrario. Va a tener importancia después. En la llamada renovación socialista se va a recoger su aporte, pero en el periodo esas tesis fueron completamente derrotadas porque este fue un partido que terminó en el leninismo y además, Congreso de Chillán, 1967, en posturas más radicales incluso que los comunistas en términos de explicitar la vía armada y en una aceptación completa de lo que era la Revolución Cubana. Frente a esas dos cosas, los comunistas tuvieron mucha más distancia. En los temas de la violencia nunca afirmaron con la claridad extrema de esos congresos socialistas la posibilidad del acceso violento al poder, y con la Revolución Cubana la verdad es que la impresión que yo tengo es que hasta el año 1980 no les importaba nada, porque probablemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
tenía severas sospechas de que eso no iba a funcionar bien y no era tampoco su prioridad, digamos, como lo demuestra el retiro de los misiles, digamos, en la crisis del año 63, a cambio de que los norteamericanos movieran los propios en Turquía. En el caso de la Falange Nacional Democracia Cristiana, el camino, a mi juicio, es el inverso al que hacen los socialistas, que parten de una concepción donde habían sectores que uno podría haber pensado que tomaran elementos socialdemócratas y del socialismo democrático, las tradiciones laboristas inglesas, que creo que son muy importantes y que tampoco nunca se miraron, curiosamente, en Chile, porque la Falange parte con una gran simpatía en algunos de sus líderes sobre el pensamiento corporativo de la década de los 30. De hecho, Garretón, importantísimo dirigente de la Falange, en el número 2 de Política y Espíritu del año 40 y tanto, va a hacer una autocrítica de lo que habían sido ciertas simpatías que él personalmente había mostrado frente al franquismo. El año 38, en los 24 puntos de la Falange Nacional, el punto 11º señala que son partidarios de una democracia orgánica y autoritaria. Es cierto que en otros de los puntos se condena expresamente al comunismo, al fascismo y al nacionalsocialismo. Pero es obvio que ahí, democracia orgánica y autoritaria, lo que se está acentuando es una discrepancia muy frontal con lo que es la, comillas, democracia liberal. Eso se empieza a acentuar en un sentido distinto progresivamente. Diego lo recoge. Por ejemplo, en las declaraciones de la Falange del año 53, declaraciones doctrinarias e ideológicas, ya se señala con claridad la fe en la democracia. Y se termina con cualquier intento claro, expreso, de seguir cuestionando la representación política bajo lógica corporativa. ¿Qué explica, a mi juicio, este giro en un sentido de valorización de la democracia constitucional, pluralista, liberal, en el caso de la Falange, que pudo haber estado muy tentada, por lo menos en algunos de sus dirigentes, por lo que eran las alternativas, entre comillas, corporativistas? Varias cosas. En primer lugar, ya se insinuó, Diego lo dice, la Falange venía del Partido Conservador y el Partido Conservador chileno no hay tiempo para desarrollarlo. Fue un partido que desde el punto de vista de la aceptación de la República y del juego político democrático nunca tuvo dudas. O sea, si uno tuviera que decir, sus simpatías eran muy cercanas al liberalismo, con las del liberalismo político y obviamente en materia económica era un partido pro empresa, pro mercado, y ese fue el punto de quiebre justamente, más que las discrepancias sobre la democracia entre la Falange y los conservadores. Yo creo que lo que salvó, sí, fundamentalmente a la Falange en el primer periodo fue Maritain. Maritain dijo que la guerra de España no era una guerra santa, pese a que ahí murieron asesinados miles de religiosas y de religiosos, lo dijo con toda claridad, no apoyó nunca al régimen franquista. La misma Iglesia Católica empezó a girar el año 44, se dice ahí también, hay un mensaje de Navidad que muestra un giro relevante en materia de valorización de la democracia política y sobre todo los contactos con las democracias cristianas europeas, que no tenían en el año 45 en adelante duda alguna en la aceptación del régimen político democrático. Me come el tiempo. Concepto de pueblo en la democracia cristiana. El acento en los pobres y en los trabajadores, en los humildes. No es un partido obrerista, pero emplea conceptos que demuestran ciertas tensiones o confusiones entre la religión y la política. Se habla de redención proletaria y eso no es solo para confrontar una concepción más integral del problema social con la izquierda marxista, sino que también ahí hay un fenómeno complicado. No es un partido obrerista, de hecho, su fuerza en el mundo del trabajo estuvo siempre más bien dado por lo que fue el apoyo del campesinado, sin perjuicio de tener obviamente un 35 o 38% de voto obrero en la CUT, pero minoritario respecto a los partidos de izquierda, con una retórica y un sentimiento anticapitalista muy marcado, aunque muchas de las reformas que empujó son más bien reformas modernizantes, como denunciaba la izquierda.
y donde los paradigmas eran la sociología de la modernidad. Jorge Ahumada dijo, por ejemplo, exportar o morir en la década de los 50, que el sector externo, los tipos de cambio múltiples tenían problemas, que había que llevar a cabo una racionalización tributaria, que había que hacer una reforma educacional, pero por supuesto está la reforma agraria y el anticapitalismo muy claro en materia del tipo de empresa, asentamiento, cogestión, en menor medida las cooperativas. Esos son los grandes puntos de quiebre con el Partido Conservador, a mi juicio. Y el empleo retórico, pero torpe, mirado en perspectiva histórica, del concepto revolución, porque seamos claros, una revolución significa un cambio rápido, masivo, drástico, discontinuo, y por eso la mayor de las veces violento, en circunstancias que la vía era más bien en la práctica una vía reformista. Termino. El cuarto actor ideológico, cultural que se analiza son un grupo de hispanistas, antimodernos y partidarios extemporáneos, digamos, de la obra portaliana. Digamos. Portales concluyó su tarea con la construcción de la nación, a mi juicio. Levantarlo el año 45 en adelante es un anacronismo bastante evidente. Partidarios de una democracia orgánica, portaliana, autoritaria, muy críticos del liberalismo y sobre todo de la modernidad. El pueblo es negativo, no es la chusma, no es la plebe, no es la turba, no es la oclocracia, que es lo que se hace sinónimo de ciudadanía, digamos. Una apelación en algunos mítica a un pueblo católico, en otros al hombre de la calle, al hombre común, al hombre corriente, rechazo a la democracia de partidos, ya los partidos, cuestionamiento a la representación política, muchos de ellos partidarios de Ibáñez como el hombre fuerte, lo mismo que sectores socialistas, curiosamente, críticos al progresismo y al modernismo, al rescate de tradiciones hispánicas tal como ellos los ven. Y aquí me quiero tomar 30 segundos para decir algo que me parece súper importante. Las tradiciones y las prácticas católicas son mucho más complejas que esta simplificación. Si uno lee a Schumpeter, por ejemplo, Historia de Análisis Económico, dice que la economía no partió con Adam Smith, sino con la Escuela de Salamanca. ¿Para qué vamos a hablar de Suárez, digamos, que donde muchos ven el inicio del desarrollo del concepto de derecho subjetivo, bajo el concepto de facultad? Finin lo dice, Fiaker, Belzel, digamos, historiadores del derecho austriaco, distintos a estos dos autores alemanes, valorizan el aporte de la Escuela de Salamanca en la construcción del derecho racional del derecho natural racionalista. En el derecho internacional es obvio, Grocio es eso como antecedente, digamos. Pero no esta tradición la que los hispanistas reivindican, es otra. Defensores del corporativismo. Sin ver la aporía de que cuando uno se sale del principio, comillas, liberal, de un hombre, un voto al inicio, hoy día afortunadamente una persona, un voto, entra al terreno de la arbitrariedad. ¿Cómo se determina la representación corporativa que sustituye a la representación política? Era la gran contradicción de los que defendían este mismo corporativismo desde hace 10 o 15 años atrás en Chile a propósito de la representación de los movimientos sociales en una eventual asamblea constitucional. ¿Cómo se resuelve el tema después que uno se sale de ese concepto una persona, un voto? Bueno, termino brevemente porque esto me parece importante en función a los debates de ahora. Es un concepto disputado la democracia liberal, constitucional, pluralista. ¿Y por qué ocurre eso? Porque creo que esta estructura de las relaciones entre gobernante y gobernado, para hacer posible un poder responsable, controlado y que responda a las demandas cívicamente relevantes de los gobernados, de los ciudadanos, al final es valorado o descalificado en función fundamentalmente de la apreciación que tengamos de la política, de la actividad política. Si la política la consideramos idónea para ajustar el orden social a otro establecido por la divinidad, o para convertir lo racional en real, o para apurar el cumplimiento de las, comillas, leyes del desarrollo capitalista, o para eliminar el mal de la historia, obviamente que el juicio que vamos a tener de este modesto régimen político que quiere regular una convivencia pacífica va a ser negativo.
Para mí, en estas épocas en que sigue la confusión sobre lo que es la democracia, me parece hoy día, frente a la emergencia de las derechas y de las izquierdas radicales, con gran fuerza en los últimos 10 años, que hay que afirmar con claridad que la democracia política configura un marco regulado para la convivencia pacífica, donde se asegura un respeto básico a la dignidad humana y a los derechos de la persona humana, más allá de los proyectos conflictivos en lisa, que buscan la mejora, ojalá no solo material, en mi opinión, de las condiciones de la vida humana. En términos comparados, comparando realidades con realidades, regímenes políticos con regímenes políticos, yo no tengo dudas que frente a los diversos tipos de autocracia, el juicio sobre la democracia política es ampliamente positivo. Es un régimen político, nada más, pero tampoco nada menos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Ahora damos paso a Alfredo, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero, aunque voy a ocupar parte de mi tiempo en esto, pero quiero agradecer al Instituto de Estudios de la Sociedad por la invitación, por esta ocasión de intercambiar ideas sobre temas relevantes con el autor del libro, aunque sea en la distancia que presentamos, y con todos quienes comparto esta mesa. Eduardo Zafirio, que no recuerdo que nos conociéramos personalmente, pero sé que somos, porque él ha tenido más visibilidad que yo en la actividad política, sé que somos parte de una misma generación cuyos intereses de conocimiento en los ámbitos político y social estuvieron estrechamente imbricados en años decisivos de nuestra formación, con el gran esfuerzo en que convergimos la izquierda y el socialcristianismo por resistir a la dictadura y restablecer la democracia en Chile. Con Lucía Santa Cruz, por su parte, como ya algo dijo ella, compartimos en la Universidad Católica, en el Instituto de Historia, donde hoy día soy profesor, y en ese tiempo era alumno, y ella una joven profesora, un espacio de discusión en que tocamos ya algunos de estos temas que hoy nos vuelven a reunir en un espacio de discusión libre que ella se animó a abrir en años muy difíciles para ello. Nunca olvidaré una vez que nos dijo, después de algunos incidentes que ocurrieron, que no sabía si podíamos continuar con este espacio de debate libre porque no podía garantizarnos nuestra seguridad fuera de la sala de clases. Creo que corría el año 76 o 77. Y creo que esa experiencia, bueno, por supuesto seguimos y sobrevivimos. Y creo que esa experiencia dejó, al menos dejó, no creo, estoy seguro que dejó en mí y creo que en todos quienes la compartimos una impronta de lo mejor del liberalismo. Bueno, también cuento esto porque de alguna manera nos sitúa al tema que estamos conversando y a quienes lo estamos comentando como parte de esta historia que Diego González Cañete relata, explica y que ha investigado y que ha pensado. El libro de Diego González Cañete, La Hora del Pueblo, Historia intelectual de la democracia en Chile 1945-1965, constituye, a mi juicio, como el autor lo ha querido, una contribución desde la historia intelectual de la política al actual debate público acerca de la democracia en Chile. Creo que eso es muy importante y yo creo que las dos intervenciones que me han antecedido muestran cómo, junto con dar cuenta de lo que el libro trata, es inevitable hacerse cargo de una serie de problemas de entonces y de ahora que el libro ilumina. Yo creo que, mirado desde el punto de vista de la historiografía, es una contribución que enriquece un ámbito de conocimiento histórico e interdisciplinario, y esto hace más valiosa la valoración positiva que tenemos del libro. Es un ámbito de conocimiento histórico e interdisciplinario que dista hace ya mucho tiempo de ser una tierra virgen, por así decirlo. En este sentido, más que abrir una discusión, contribuye desde su propia perspectiva, desde un enfoque original, a un diálogo académico, político e intelectual en curso, cuyos principales hitos están en gran parte señalados en el anexo bibliográfico.
¿ya? Estaba tentado de mencionar algunos libros con los que discute, pero es muy injusto no mencionar a otros. Pero, sin embargo, yo creo que no podemos, digamos, dejar de mencionar que este libro dialoga con la obra de Joaquín Fermandois, principalmente con el libro de la democracia, la trayectoria de la democracia en Chile, ¿no es cierto?, de Sísifo, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva. Dialoga también con libros como los 4 tomos de la historia de la política chilena que editó Iván Yaxis, particularmente con el tomo 4, la historia intelectual que coordinó Susana Gasmuri, y también con trabajos que se han hecho sobre historia constitucional, como el libro de Juan Luis Boza, en que también está muy presente la historia intelectual, o trabajos sobre historiografía marxista de Gorka Villar, ¿no?, en que analiza un poco la dimensión política de la historiografía marxista en esta época. Entonces creo que es un libro que dialoga, que entra a poner su punto de vista en un ámbito muy poblado, afortunadamente, en el Chile de los últimos 20 años, diría yo, y sobre todo 10 y tal vez 5, ¿no? Es decir, es un ámbito muy, muy importante. ¿Cuál es el punto de vista original de Diego en esta discusión en la que se inserta? Yo creo que por una parte, ¿no es cierto?, es este acercamiento tripartito a la historia intelectual de la democracia en Chile, ¿ya? Es decir, él selecciona, no pretende hacer una historia general, ¿no?, sino que selecciona 3 corrientes. Bueno, la primera, la de la izquierda, uno podría decir si es una o 2, como tú decías, son 2, ¿no? Bueno, lo mismo se podría decir de la derecha, en que hay una corriente más corporativista de la sociedad civil y una corriente más estatista, como bien lo señala Renato Cristi y Carlos Ruiz Schneider, que fueron pioneros en el estudio de estos temas hace ya bastante tiempo. Un libro en que tuve la fortuna cuando era joven de ser ayudante de investigación de ellos también. Bueno, entonces creo que junto con eso, con esa selección de 3 corrientes relevantes, pero que no son todas, ¿eh? Y esto es un punto que, si me da el tiempo, quiero retomar después. Él lo analiza desde un punto de vista, ¿no es cierto?, que quiere poner atención, ¿no?, hace esta historia intelectual, no solo selecciona sus objetos de estudio, también selecciona conceptos. Y él dice, ¿no es cierto?, en sus propias palabras, que él quiere hacer un examen de la configuración intelectual de la democracia en el Chile del siglo XX, específicamente entre los años 1945 y 1965, poniendo especial atención a 2 de los rasgos más persistentes del ideario asociado con la democracia moderna. Esto es, las ideas de pueblo y de historia. Y es, ¿no es cierto? Ahora, el punto, voy a adelantar algo que quiero decir después por si no me alcanza el tiempo, que creo que tiene toda la razón. Son conceptos esenciales en la historia intelectual de la democracia moderna, pero también son conceptos esenciales en todo el pensamiento político moderno y contemporáneo, incluso de los más antidemocráticos, ¿ya? Y eso tiene que ver finalmente con que no hay pensamiento político moderno, en un sentido de la alta modernidad, que es casi contemporáneo. Todo el pensamiento político de esta época se da desde el siglo XIX, incluso antes, se da en el marco de la secularización, donde en el fondo la legitimidad del poder ya es terrenal, digamos, o no puede eludir esa dimensión. Y los conceptos de pueblo e historia no son solo propias de las corrientes democráticas. Aquí ya se ha hecho alusión a las corrientes de izquierda, digamos, en los aspectos que colisionan con el pensamiento democrático, pero lo mismo podemos decir de los pensamientos fascistas o fascistizantes. Es decir, el concepto de pueblo es esencial en el nazismo, sin ir más lejos, y Francisco Franco, digamos, decía que él respondía ante Dios y la historia. Es decir, él trataba de hacer una especie de síntesis entre un cierto tradicionalismo en pugna con la modernidad, pero también aludir a la historia, a la modernidad. Entonces creo que ahí
hay una cuestión conceptual que abre, que enriquece, pero también abre una brecha de debate interesante. Luego, creo que también el autor, si bien dice que va a ser una historia intelectual, más que centrarse, se va a centrar en los principios de la democracia, en sus fundamentos, valores y representaciones, más que en lo que es su naturaleza o carácter formal, institucional o social, y que va a ser una historia intelectual y una historia factual, evidentemente no puede hacer una historia sin la otra, ¿no? Y como todos los mejores libros de historia, su escritura desborda sus marcos conceptuales. Aunque esos marcos conceptuales tienen un papel, que es darle un sustento, ¿no es cierto?, y un orden a lo que ahí se está planteando, ¿no? Bueno, yo estaba lanzado escribiendo, pero pensé que me iba a pasar lo mismo que le pasó a Lucía, porque me ha pasado muchas veces, y a ti y a mí muchas veces. Entonces opté por otra cosa que también tiene sus riesgos, porque ya estamos a los 10 minutos, ¿sí? Por lo menos voy en la mitad. Y voy a pasar ahora, sí, quería, digamos, en el fondo, quería valorar el libro y poner y decir, digamos, que ya se han dicho algunas cosas, corriendo el riesgo de repetir algunas cuestiones de su enfoque que a mí me parecen esenciales en un ámbito de discusión académico, intelectual y político que ya es muy rico en Chile, ¿ya? Yo creo que en este concierto que podríamos decir en torno a este tema, yo creo que el libro destaca por la calidad de la reconstitución historiográfica de lo que eran esas constelaciones políticas, de las 3 constelaciones político-intelectuales que aborda. Y algo que por lo menos en mi propia experiencia, interés de conocimiento es muy relevante, creo que establece muy bien los vínculos entre el pensamiento chileno, por llamarlo así, yo le llamo del pensamiento político en Chile. Yo creo que no hay pensamiento político con denominación de origen, o como se llaman ahora, georreferenciado, digamos que hay que usar VPN para eludirlo. Yo creo que el pensamiento político en Chile y sus vínculos precisamente con el pensamiento, con corrientes mundiales del pensamiento, sobre todo europea, ¿no? Lo que también tiene que ver con la acertadísima selección de fuentes que hace, ¿no? En que se combina manifestaciones, y esto es lo que hace que sea una historia intelectual actual, digamos, más que una historia de las ideas clásicas, trabajo muy relevante, desde el punto, más que relevante, trabajo muy sólido desde el punto de vista intelectual, y panfleto, ¿no? A mí se me hicieron, esto tiene que ver con las posiciones de uno también, a mí se me hicieron de repente insoportables los de la tercera parte, a diferencia de los demás panelistas, porque veía una y otra vez argumentos que se usaron justamente en ese periodo que fui alumno de Lucía para justificar la dictadura chilena en su periodo más atroz, ¿no? Entonces, pero creo que justamente, pero más allá de la manera en que uno lo recibe, creo que es muy valiosa ese juego entre pensamiento de intelectuales, ¿no? Y también de lo que en una época se llamaba publicistas o propagandistas o ideólogos, ¿no? Voy a decir algo también, porque ya dije algo de la izquierda y de la derecha. No quedé sorprendido, porque ya lo sé, pero una vez más, creo que el pensamiento político de la corriente social cristiana chilena era de muy alto nivel, ¿no? En general también, y creo que ha sido menos a veces valorada por sí misma que los otros, no sé, Jaime Castillo, por ejemplo, lo que ahí se cita y una serie de otras cosas me parecieron muy interesantes. Bueno, ya me quedan 6 minutos 55. Bueno, ahora vamos quiero tomarme este tema de lo factual. No, ya nos vamos a ir directamente. No, es que tengo todos los recursos, pero se me perdió el que tengo para la emergencia, digamos, que es que donde está si tengo que acortarlo al máximo. Esto siempre pasa. Ahí está. Bueno.
yo quiero relacionar la historia de las ideas que nos presenta Diego con la historia política de Chile en esos años. Y quiero decir que esto está lleno de paradojas, ¿no? Está lleno de paradojas. En esta época que él estudia, hubo una sola brutal restricción al pluralismo político, y esta afectó al Partido Comunista. Y no es solo que se proscribió al partido, se eliminó de los registros electorales hay las cifras dicientes, pero son entre 22.000 y 24.000 personas, lo que para lo que era el cuerpo electoral de entonces es una cantidad enorme, ¿no? Y luego, de todas estas corrientes antidemocráticas, solo la tercera sustentó una dictadura efectiva, que además se prolongó durante 18 años. 18, sí. 16, ya estoy. 16. A ver, sí. Bien, no, 17. Bueno, tiene que. Bueno, pero bueno. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante. Y por otro lado, estoy mirándolo un poco desde el punto de vista de que en el fondo la democracia en Chile durante una época no sobrevivió. Sin embargo, yo creo que lo más interesante es que si uno mira estas tres corrientes, tal como las presenta Diego, dice, ¿cómo sobrevivió la democracia chilena? ¿Ya? Y aquí es donde yo creo que a partir de lo que Diego nos plantea hay que seguir pensando. Y hay que seguir pensando con Diego y con todos los demás autores que hemos mencionado y muchos otros más, ¿no? Es decir, ¿por qué en Chile la democracia sobrevivió, a pesar de esta restricción brutal al pluralismo político que fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ¿no? Y a pesar de que terminó catastróficamente el año 73? Pero en el fondo, si ustedes lo piensan, aquí se ha dicho, y hay argumentos muy sólidos para eso y están en el libro, la contradicción que había entre la democracia pluralista, la democracia liberal, la democracia representativa y el pensamiento de la izquierda y sobre todo del comunismo chileno. Y sin embargo, si uno mira en historia comparada a nivel mundial, Chile es la única experiencia en que se intentó hacer una transición del capitalismo al socialismo dentro del marco de la ortodoxia marxista, sin ruptura institucional. Sin ruptura institucional, sin ruptura, sin violencia masiva, sin violencia sistemática, sin nada parecido a lo que hoy día estamos viendo horrorosamente en Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay un tema a seguir pensando. Y yo creo que también al hacer una selección yo tengo una especie de atisbo de respuesta a esto para seguir conversando. ¿Por qué en Chile? Bueno, yo creo que el socialcristianismo era integralmente democrático, ¿no? Era anticapitalista. Pero ahí entramos en otra discusión que muy larga que tenemos de aquellos años. Es decir, ahora, no era anticapitalista en el sentido así como estos que ahora se dicen anticapitalistas y que son los sectores más radicales de las nuevas izquierdas del siglo XXI. No, eran contrarios al capitalismo pre-estado de bienestar. Porque también es importante señalar que toda esta crítica a la democracia realmente existente en Chile se hace en un contexto en que esa democracia tenía muchas imperfecciones a la luz de los propios ideales democráticos. También yo iría más allá. Hay quienes sostienen, ¿no es cierto?, intelectuales, historiadores, y yo creo que en esto hay bastante consenso transversal, que la democracia se distingue de otras formas de... Cuando yo hablo de la democracia que se puede llamar liberal, representativa, pluralista, procedimental, ¿no? Que creo que no es suficiente ni es toda la democracia, pero sin la cual no hay democracia, como estamos viendo en estos mismos momentos en Caracas, digamos, ¿no? Brutalmente, una vez más. Pero lo que decía es que
pero se me fue la otra idea que estaba diciendo. Sí, que en el fondo, esa democracia en el caso chileno, es ineludible para cualquier proyecto político en la época que estudia Diego. Es decir, la Unidad Popular logró el 36 aprox, puede que me equivoque en algún 1%, así como me equivoqué con los 17 o los 18 años, en el año 1970 y cerca del 50% de 71, porque planteaba una vía democrática al socialismo, más allá de todos los debates que había. Si hubieran planteado una vía revolucionaria y dictatorial, jamás hubiera tenido la mayoría en Chile, ¿no? Entonces, yo lo creo, y luego, yo creo que si vieron una dictadura de 17 años, 16 años y medio, para ser más preciso, nunca logró legitimidad la institucionalidad del régimen en la sociedad chilena, porque era imposible lograr la legitimidad política, y sigue siendo imposible en Chile, si no es en los marcos de esta democracia, así entendida, ¿ya? De esta democracia. Y eso tiene relación con un pensamiento liberal, que es transversal en muchos sectores. Incluso podíamos ir más lejos. En Chile fueron derrotados 2 proyectos constitucionales, digamos al menos iliberales, por distintos motivos en los años recientes. Entonces, yo creo que hay en Chile una sorprendente persistencia de una legitimidad democrática que incluso ha sobrevivido a situaciones muy difíciles y que tiene que ver con que estos mismos sectores políticos, ideas políticas, tuvieron que incorporar la dimensión democrático-liberal o del liberalismo democrático en su acción política. Entonces creo que eso, y eso tiene que ver con que hay corrientes que tal vez no están en las fuentes que Diego utilizó, pero están en las constituciones. Están, y esto es polémico, están en las garantías constitucionales de 1971, que, dejando fuera el tema de la propiedad, en que Lucía ahí no estaría de acuerdo conmigo, y que no deja de ser muy importante, en todos los demás aspectos, convirtieron la Constitución chilena en una de las más avanzadas, no solo desde un punto de vista democrático-social, sino que de libertades, ¿no? Del mejor liberalismo en el mundo. Entonces, esto creo que está lleno de paradojas y creo que este libro contribuye precisamente a hacerse cargo de estas paradojas y continuar debatiendo el tema, no desde posiciones irreductibles, digamos, de los 3/3 de entonces, que eran más que 3/3, sino que recogiendo estos hilos transversales del liberalismo democrático que creo que han estado presentes en la historia política y en las culturas políticas chilenas, y que hoy día de alguna manera nos han permitido entonces y ahora muy recientemente atravesar situaciones muy difíciles y que en otros países han generado la reiteración de catástrofes. Eso. Vamos a hacer un brevísimo cierre. Les voy a pedir que, por favor, en honor al tiempo, ya que todavía hay unas palabras del autor que quisiera leer, que seamos muy breves porque quedaron muchas preguntas muy interesantes planteadas arriba de la mesa con respecto a la supervivencia de la democracia, con respecto a la responsabilidad de los intelectuales, de los golpes que recibió la institucionalidad democrática. Así que, en el mismo orden, les voy a dar 2 minutos para que, a la luz de lo que dijeron los otros presentadores, podamos hacer una reflexión de cierre y después voy a leer las palabras del autor. Así que le doy a Lucía la palabra. Yo tuve el privilegio de tener un tiempo a Isaiah Berlin como profesor en Oxford, y la verdad es que de él recibí el mandato de que los intelectuales tenían una misión por sobre toda otra, y era enfrentar críticamente las ideas que surgen antes de que ellas se transformen en una idea avasalladora, luego en eslogan movilizadores de masa,
con consecuencias tremendamente negativas. Y en ese sentido, a la pregunta que Diego plantea al final, ¿en qué medida los intelectuales tienen una responsabilidad? Yo creo que efectivamente sí. Porque a ver, Alfredo tiene mucha razón de que de alguna forma hemos escapado a grandes, tremendas catástrofes como Venezuela, pero hemos estado al borde del abismo en muchas oportunidades, y yo creo que en gran medida eso se ha debido a a dos cosas. Una, que los intelectuales en Chile tienden a ser más bien activistas de sus ideas que analistas un poco más distantes y desapasionados. Y eso yo creo que tiene consecuencias muy graves, porque de alguna manera el debate intelectual tiene que ponerse en la posibilidad de que el otro pueda tener razón. Y una de las virtudes del liberalismo es precisamente que piensa y cree en la conjeturalidad del pensamiento y del conocimiento, y eso lo lleva a tener una cierta humildad intelectual que le permite ver verdades más matizadas, etcétera. Y dije dos, pero ya no me acuerdo cuál es la otra, así que con eso me doy por Lucía, dicha. Le damos la palabra a Eduardo. Sí, dos comentarios. El primero, no quisiera parecer injusto porque pensaba decirlo, pero no lo pude decir, lo comentábamos recién con la señora Lucía. Y ella hizo el punto que yo quería señalar. Aquí había gente muy inteligente y de gran calidad humana, como Jaime Eizaguirre, que fue profesor en la Escuela de Derecho de la Chile, y a mí siempre me impresionó cómo el mundo demócrata cristiano lo valoraba, más allá de la discrepancia. Yo también tuve profesores hispanistas que eran grandes personas, pese a que teníamos discrepancias, algunas de las cuales se expresaron aquí, digamos, en lo que dije, historia del derecho, digamos. Pero este pensamiento, a mi juicio, no tuvo ningún peso importante en lo que era la praxis de los dos grandes partidos históricos de la derecha, ni en los liberales ni en los conservadores. Y creo que eso y los radicales explican por qué en este cuadro tan conflictual la democracia se mantuvo sin perjuicio del baldón espantoso, en mi opinión. Fue también la posición falangista de excluir a los comunistas sancionando en el fondo ideas o eventuales amenazas en el contexto de la Guerra Fría y mucho más discutiblemente conductas concretas que buscaran derribar la democracia en el gobierno de Gabriel González Videla. Entonces, estas ideas que son corporativistas, antimodernas, nacionalistas, autoritarias, no lo recogió el Partido Liberal, ni lo recogió el Partido Conservador. Yo no tengo tiempo para decir las 4 o 5 cosas que hoy día yo creo que ya son un hecho histórico de cómo el Partido Conservador fue un partido muy importante en lo que fue el establecimiento de la tradición republicana y democrática chilena. Y quiero dejar claro que yo en el siglo XIX y principio del XX habría tenido, creo, muchas más simpatías con los monbaristas que con los conservadores. O sea, no estoy haciendo una defensa al Partido Conservador desde el punto de vista de una particular simpatía ideológica, porque su clericalismo me carga. Y eso me permite vincular con el segundo punto. La política no es una actividad para realizar proyectos, comillas, científicos en una sociedad, cualquiera sea la apelación o lo que entendamos por ciencia. La política tiene funciones mucho más modestas. Y por supuesto, y sobre todo si uno se toma la religión en serio, hay que hacer una política extremadamente laica, porque tampoco la política es religión. Sobre el papel de los intelectuales, lo quería decir a propósito del concepto de pueblo. Cuando realmente la gente es rigurosa, alumbra. Roger Bacon, por ejemplo, fue clave para que la democracia cristiana no cayera en la lógica obrerista, porque hacía sociología empírica, era un gran sociólogo. Y evidentemente, en la década de los 50 y el 60, los más pobres y los más débiles en la sociedad chilena no eran los obreros industriales ni los grupos medios, sino que era el lumpenproletariado, las frases de Marx, entre paréntesis, ¿no? O sea, los pobladores y el campesinado. O sea, cuando se hace buena sociología, cuando se hace buena historia, los intelectuales pueden ayudar, pero cuando se transforman en activistas, en el fondo son sacerdotes enmascarados que dificultan la posibilidad de la convivencia pacífica, libre y democrática. Muchas gracias, Eduardo. Alfredo. Sí, brevemente, lo primero, por si no quedó claro en mi intervención anterior, yo creo que caímos al abismo una vez.
el 1973 y estuvimos largo tiempo en él. Y bueno, pero logramos salir del abismo y logramos salir del abismo de un modo pacífico y en gran medida, digamos, institucional. Lo otro... Yo creo que caímos en 1970. Bueno, ahí hay una... Yo creo que podríamos... Claramente, yo creo que al menos en 1971 yo diría que no. Podríamos dejar abiertas las... Ahora, esto tiene mucho que ver con el tema de si la responsabilidad fue de los intelectuales. Yo, valorando muchísimo el libro, y siento un convencido de la responsabilidad de los intelectuales, ¿no? Y tratando de ejercerla siempre. Y viendo con horror cómo los intelectuales en el mundo actual se vuelven a plegar a posturas como las que denunció Julien Benda en La traición de los intelectuales, ¿no? Creo que tampoco podemos responsabilizar ni a los hispanistas, ni a los intelectuales de izquierda, menos a los social cristianos, del quiebre institucional chileno directamente. No sé, sí de la polarización, sí de la dificultad de resolver democráticamente los conflictos que plantea la propia democracia. Porque yo estoy convencido que la democracia es intrínsecamente, así como uno decía que el comunismo era intrínsecamente perverso, yo creo que la democracia es intrínsecamente contradictoria, lo que no significa antagónica, todas estas tesis de que la política es pura confrontación, porque eso no nos lleva al fin de la democracia. Pero la democracia, François Furet, que antes de ser el historiador de la revolución que fue marxista, tiene una idea que yo la encuentro brillante y que a mí me ha ayudado mucho a entender esto. La sociedad moderna, la sociedad burguesa, la sociedad democrática, que es también sociedad capitalista, es intrínsecamente contradictoria porque su principio de legitimidad, que es la igualdad, choca con su principio de dinamismo, que es precisamente la competencia, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando se quiere abolir esa tensión, en un sentido u otro. En Chile conocimos los dos, los resultados fueron distintos. ¿Sí? Podemos seguir con esa discusión. Entonces creo que no hay una responsabilidad directa de los intelectuales. Me estoy alargando mucho, pero quiero decir una última cosa. Yo creo que no estoy tan seguro, y es una discusión muy interesante, que haya habido un abismo o un muro tan infranqueable entre los partidos de la derecha, principalmente el Partido Conservador y este pensamiento nacional católico. No, sí, no, espérate, espérate. En la época, yo creo que es cosa de revisar el Diario Ilustrado y su valoración de la dictadura de Franco. Desgraciadamente, la Biblioteca Nacional no ha hecho con el Diario Ilustrado, con el Siglo y con la revista Ercilla, una digitalización que nos permitiría resolver estos temas, como la maravillosa digitalización que ha hecho la Universidad Diego Portales de la Nación. Bueno, pero creo que el ultramontanismo del siglo XIX y los que siguieron esa línea siguieron siendo más liberales, paradójicamente. Pero yo creo que hay una influencia del franquismo, de esta vertiente nacional católica, en el conservadurismo, que están presentes y que tienen que ver con el origen del gremialismo también. Es decir, exactamente, sí, para mí nunca ha sido casualidad que en 1966 se acaba el Partido Conservador y al año siguiente se funda el gremialismo en la Universidad Católica. Bueno, y podríamos seguir con esto, pero creo que esto nos muestra cómo el libro abre debates políticos también importantes, de historia política, pero también nos abre nuevas preguntas historiográficas y políticas para seguir pensando. Eso, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Diego González, como decíamos, está en Alemania, pero no quiso dejar de estar presente, así que voy a leer unas breves palabras que nos dejó. Señoras y señores, muy buenas tardes. Agradezco su presencia en este lanzamiento y lamento no estar hoy con ustedes. A modo de cierre, me gustaría agradecer a IES por apoyar la publicación del libro, así como a cada uno de los miembros de su equipo por acompañarme con dedicación y paciencia a lo largo de las diferentes etapas de la edición.
Agradezco a los tres destacados presentadores, Lucía Santa Cruz, Alfredo Riquelme y Eduardo Zafirio, por haber aceptado comentar el libro, así como por su lectura atenta y crítica. Y por supuesto, agradezco especialmente a mi familia y amigos por acompañarme esta tarde, pese a estar yo ausente. Quisiera detenerme en un aspecto del libro que se encuentra solo en parte explicitado en él, su título. La hora del pueblo no es un llamado ni a las barricadas ni al que baila pasa. Este libro no glorifica al pueblo. Fuera del hecho de que hago uso de una expresión de Salvador Allende de 1964, lo escogí porque con él doy a entender una de las maneras en las que se pensó la democracia en Chile durante buena parte del siglo XX. La comprensión de la democracia chilena estuvo impregnada de una idea anterior sobre el pueblo y su historia. Así, el título incluye dos de los elementos centrales de mi argumento: pueblo e interpretación histórica. La hora significa esta hora, o este momento, esta década, este siglo. Y por tanto, también es reflejo de una visión progresiva de los procesos y acontecimientos presentes en la vida intelectual y política chilena de entonces. Aludo con ello a lo que todavía hoy entendemos como avances y retrocesos de los procesos de democratización, avances hacia más democracia, más derechos, más igualdad, más libertad. Es en este sentido que podría conjeturarse que la democracia ha sido, en la modernidad, una categoría de pensamiento histórico, y no tan solo un sistema de gobierno, entre otros. Es decir, ella ha sido, junto con todo lo demás, un patrón para organizar y comprender a través de la historia quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo esto no agota en ningún caso la manera en que los chilenos hemos contado la historia del país o de su democracia durante los siglos XX y XXI. Tampoco la manera en la cual la memoria de hechos dolorosos ha demandado a la historiografía nuevas y mejores respuestas, en el muy humano esfuerzo por entender. Finalmente, considero que detenerse en la idea de democracia no relativiza la democracia de los hechos, más bien contribuye a pensarla y a comprenderla mejor y en otra de sus facetas, la intelectual, y colabora con ello con la tarea de su fortalecimiento en tiempos convulsionados. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, simplemente anunciarles la próxima actividad que tendremos aquí en el IES el 22 de agosto a las 6:30 de la tarde. Tendremos unas lecturas de fondo acerca de la vigencia de los clásicos a propósito de las traducciones de Platón y Cicerón que han hecho Patricio Domínguez y José Antonio Jiménez. Así que los dejo también muy invitados a esa actividad y sobre todo al vino de honor para celebrar esta nueva publicación. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias.